Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía avanzar más lentamente que en las grandes ciudades y las noticias se extendían más rápido que una chispa en la pólvora, la noticia de la muerte de doña Jovita se propagó como fuego en la paja. La anciana era una figura conocida en todo el lugar, famosa por su profunda devoción religiosa y su incansable caridad. Además, también era una afamada curandera que podía sanar cualquier mal, ya sea físico o espiritual. Su popularidad se había extendido por varios sitios, y a sus 106 años, habían acudido por su ayuda interminable cantidad de doctores, científicos e incluso sacerdotes, pues en sus facetas más oscuras, doña Jovita, la curandera, también había sido partícipe en la realización de exorcismos. A los ojos de los aldeanos, ella era como una santa viva, y su rostro siempre amable, y su disposición constante para ayudar a los demás, la habían convertido en una figura venerada. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera aquellos que la consideraban un ángel en vida, era que doña Jovita había tejido un oscuro pacto con el diablo a lo largo de los años. Cuando llegó el día del funeral, la pequeña comunidad se reunió en la iglesia para rendir homenaje a la difunta. El evento se convirtió en una ocasión inesperadamente grandiosa. Las flores, en una profusión de colores y aromas, rodeaban el ataúd de doña Jovita, cuya madera finamente tallada parecía un tributo a su santidad. Dentro del féretro, sus joyas relucían y su dinero descansaba en paz a su lado, como si pensara llevarlos consigo más allá de esta vida. El púlpito de la iglesia, por lo general un lugar de paz y reflexión, resonaba con murmullos y sollozos mientras el sacerdote oficiaba la misa con una solemnidad inquietante. Pero en medio del duelo y la reverencia, nadie notó la siniestra sonrisa en el rostro de la difunta. Esa sonrisa era un desafío a la tristeza que llenaba la iglesia, un recordatorio macabro de que algo oscuro se escondía detrás de la fachada de santidad. El terror aguardaba en las sombras, listo para surgir y desencadenar una serie de eventos que sumirían al pueblo en una pesadilla inimaginable. El velo de flores que rodeaba el ataúd, en lugar de traer consuelo, solo era un disfraz que ocultaba algo mucho más oscuro. Los aldeanos, ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos, abandonaron el cementerio con el corazón cargado de pesar, sin sospechar que estaban a punto de enfrentar horrores que desafiarían su comprensión de la realidad. El pequeño pueblo continuó sumido en el luto después del funeral de doña Jovita. Los días parecían más grises, como si la muerte de la anciana hubiera dejado una sombra permanente sobre la comunidad. La gente hablaba en susurros, recordando su bondad y generosidad, sin sospechar lo que realmente se ocultaba detrás de su fachada de santidad. Pero como suele ocurrir en las historias de terror, lo que nadie podía prever fue lo que sucedió después. Días después del entierro, la tranquila rutina del pueblo se vio sacudida por una serie de eventos inquietantes. Una cabra de ojos rojos como rubíes apareció misteriosamente en el cementerio, cerca de la tumba de doña Jovita. Su presencia resultó tan perturbadora que la gente comenzó a evitar el lugar, con el miedo de que la cabra estuviera relacionada con la difunta. El animal, con su mirada fija y penetrante, berreaba de manera espeluznante, como si intentara comunicar algo aterrador. Los habitantes del pueblo comenzaron a especular que esta cabra podía ser un mensaje del diablo, una criatura enviada para recordarles que doña Jovita tenía oscuros secretos y conexiones con lo sobrenatural. Las noches en el pueblo se volvieron más inquietantes a medida que la cabra seguía rondando el cementerio. Sus berreos sonaban como lamentos en la oscuridad, y los aullidos del viento
parecían llevar consigo un presagio siniestro. El miedo se apoderó de la comunidad y las historias sobre la cabra maldita se multiplicaron, infundiendo un temor generalizado en el pueblo. Los más valientes se aventuraron a acercarse a la tumba de doña Jovita en las noches, tratando de descubrir el misterio detrás de la cabra. Pero todos los intentos resultaron en vano. La cabra, con sus ojos rojos que parecían arder como brasas, se volvía aún más inquietante en la oscuridad. Algunos afirmaban haber escuchado susurros en una lengua desconocida en las cercanías de la tumba, como si la cabra estuviera acompañada por una presencia demoníaca. La aparición de la cabra desencadenó una serie de fenómenos inexplicables en el pueblo. Los aldeanos comenzaron a reportar extraños sucesos en sus hogares. Objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por las paredes y ruidos espeluznantes en las noches. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, y la sensación de que algo siniestro estaba a punto de desatarse se volvió ineludible. Las conversaciones en la cantina se centraban en el inquietante comportamiento de la cabra y las perturbadoras apariciones en el cementerio. Los ancianos del pueblo, por lo general escépticos, comenzaron a recordar antiguas leyendas sobre brujas y pactos con el diablo. Sus cuentos hablaban de seres demoníacos que acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que les correspondía. La presencia de la cabra maldita también trajo consigo una ola de pesadillas. Los niños del pueblo se despertaban en medio de la noche, gritando de terror, mientras relataban horrores que habían experimentado en sus sueños. Las pesadillas se volvieron tan frecuentes que muchos padres comenzaron a temer por la salud mental de sus hijos. Con cada día que pasaba, la tensión y el miedo crecían en el pueblo. Las historias sobre doña Jovita y su pacto con el diablo ocupaban las conversaciones, y la gente comenzó a preguntarse si su muerte había desatado una maldición que los condenaría a vivir en un eterno tormento. Las noches se volvieron insoportables y los aldeanos evitaban salir después del anochecer, temiendo encontrarse cara a cara con la cabra maldita y su mirada aterradora. La cabra se convirtió en un símbolo de la oscuridad que acechaba en el pueblo, una advertencia de que algo malévolo estaba en marcha. Los aldeanos, atrapados en medio de una pesadilla de la que no podían despertar, se preguntaban si alguna vez encontrarían la manera de liberarse de la maldición que había sido desencadenada por el funeral de la bruja. La incertidumbre y el terror se habían instalado en sus vidas, y la única certeza que tenían era que las noches en el pueblo se habían vuelto más aterradoras que cualquier pesadilla que hubieran imaginado. Los macabros sucesos que asolaban al pueblo pronto atrajeron la atención de las autoridades. El alcalde convocó una reunión de emergencia en la cantina, donde los aldeanos compartieron sus experiencias y temores relacionados con la criatura. La tensión en la sala era palpable, y la necesidad de tomar medidas se volvía cada vez más evidente. El alcalde, un hombre de aspecto severo pero justo, escuchó atentamente a los aldeanos. Algunos sugerían que la cabra debía ser sacrificada para romper la maldición, mientras que otros creían que debían exorcizar el cementerio. Sin embargo, el alcalde era renuente a tomar decisiones precipitadas. Aunque no compartía las creencias supersticiosas de algunos, estaba dispuesto a tomar medidas para calmar a la comunidad. Decidieron consultar a un anciano sabio del pueblo, don Chente, un hombre conocido por su conocimiento de las tradiciones y su experiencia en asuntos misteriosos. Don Chente, con su aspecto sabio y barba larga, era la autoridad no oficial en asuntos esotéricos. Cuando le informaron sobre la cabra, don Chente frunció el ceño y asintió con firmeza. Explicó que la aparición de una cabra de ojos rojos era un mal presagio, una señal de que los oscuros pactos de doña Jovita con el diablo no habían sido olvidados por las fuerzas sobrenaturales. Recomendó que se llevara a cabo un ritual de purificación en el cementerio para calmar la ira de los espíritus malignos. El alcalde,
convencido por la experiencia y sabiduría de don Chente, acordó que se llevaría a cabo el ritual al atardecer del día siguiente. El pueblo entero participaría en la ceremonia, que implicaba la quema de hierbas sagradas y la recitación de antiguas oraciones de protección. A medida que se difundía la noticia del ritual, la comunidad comenzó a sentir un rayo de esperanza. Tal vez, pensaban, podrían poner fin a la maldición que había sido desencadenada en el funeral de doña Jovita. La noche anterior a la ceremonia, los aldeanos se congregaron en la iglesia para orar y buscar consuelo en la fe. Había una sensación de unión y determinación en el aire, como si estuvieran dispuestos a enfrentar cualquier horror para liberar su pueblo de la sombra que recaía sobre él. El día del ritual de purificación llegó con un aire de tensa expectación. Los aldeanos se congregaron en el cementerio al atardecer, portando antorchas y velas encendidas. La atmósfera estaba cargada de una energía inusual. La esperanza y el temor se mezclaban en el aire mientras se preparaban para el ritual que, esperaban, pondría fin a la maldición que había comenzado con el funeral de doña Jovita. Don Chente, el anciano sabio del pueblo, lideró la ceremonia. Vestido con túnicas blancas y una mirada de determinación en sus ojos, comenzó a recitar las antiguas oraciones de purificación que habían sido transmitidas de generación en generación. Los aldeanos se unieron en coro, siguiendo las palabras del anciano con devoción. Las llamas de las antorchas y las velas arrojaban destellos danzantes en la oscuridad, y las sombras de las lápidas parecían cobrar vida. El viento susurraba secretos antiguos mientras el ritual continuaba, y los corazones de los aldeanos latían al unísono con la esperanza de que este acto pudiera liberar al pueblo de la maldición. A medida que avanzaba la ceremonia, una extraña sensación de malestar comenzó a apoderarse de los participantes. Los cánticos de don Chente se volvieron más intensos, pero los sonidos parecían distorsionarse en el aire, como si fueran tragados por las sombras que rodeaban el cementerio. La cabra maldita, en la penumbra, seguía mirando fijamente hacia el grupo, sus ojos rojos brillando como brasas. A medida que la tensión aumentaba, los participantes del ritual comenzaron a sentir una extraña presencia en el lugar. Susurros ininteligibles parecían surgir de la nada, y las velas y antorchas parpadeaban de manera errática, como si estuvieran siendo desafiadas por una fuerza invisible. Los aldeanos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas y se preguntaron si estaban enfrentando algo mucho más siniestro de lo que habían anticipado. Don Chente, sin embargo, no mostraba signos de flaqueza. Continuó recitando las oraciones con firmeza, aunque su voz había adquirido un tono de urgencia. Los aldeanos lo seguían con devoción, pero el miedo se apoderaba lentamente de sus corazones. En un momento culminante del ritual, cuando la intensidad de la ceremonia alcanzó su punto máximo, la cabra maldita emitió un berreo aterrador. Su grito parecía romper el cielo nocturno, y un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Las antorchas y velas se extinguieron repentinamente, sumiendo el cementerio en la oscuridad. El caos estalló en el grupo, con aldeanos gritando y tropezándose en la penumbra. La cabra, con sus ojos rojos todavía visibles en la oscuridad, comenzó a avanzar hacia ellos, como si hubiera sido liberada por el fracaso del ritual. El pánico se apoderó de la multitud mientras corrían hacia las puertas del cementerio, buscando refugio en la seguridad del pueblo. El ritual de purificación, que se suponía debía poner fin a la maldición, había fracasado de manera espectacular. La cabra maldita se mantuvo en el cementerio, observando a los aldeanos huir en terror. El anciano don Chente, desanimado pero determinado, permaneció atrás, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre él y el pueblo. La noche, que había comenzado con esperanza, terminó en desastre. La maldición que había sido desencadenada en el funeral de doña Jovita parecía más poderosa que nunca. El pueblo, asustado y desilusionado,
se refugió en sus casas, sabiendo que se enfrentaban a un mal que iba más allá de su comprensión. La cabra maldita, con sus ojos rojos como ascuas, se convirtió en un símbolo de la oscuridad que acechaba al pueblo, un recordatorio constante de que la maldición no sería tan fácil de romper. La comunidad había intentado liberarse de la sombra que se cernía sobre ellos, pero en lugar de eso, habían desencadenado una pesadilla aún más aterradora. Con el paso de los días, el pequeño pueblo continuó sumido en el terror y la incertidumbre. La cabra maldita y el fracaso del ritual de purificación habían dejado una marca indeleble en la comunidad, y la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras se volvía cada vez más evidente. Pero el mal no se detendría ahí, ya que una nueva pesadilla estaba a punto de desatarse. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo aún más aterrador: muñecos antiguos que habían permanecido guardados en el desván de Doña Jovita durante años, comenzaron a cobrar vida por las noches. Andaban por las calles en silencio, sus ojos vacíos mirando fijamente a cualquier alma que se cruzara en su camino. Los niños del pueblo, que solían encontrar consuelo y diversión en sus muñecos de trapo y porcelana, ahora comenzaban a temer la llegada de la noche, cuando los muñecos salían a acechar. Los testimonios de los aldeanos eran escalofriantes. Describían cómo los muñecos, con sus sonrisas congeladas y ojos sin vida, caminaban por las calles, en fila, como si estuvieran siguiendo a un líder invisible. Sus pasos eran sigilosos, pero su presencia era inquietante. Los habitantes del pueblo evitaban salir de sus hogares durante la noche, con el temor de encontrarse con estos seres inanimados que ahora caminaban entre ellos. Los muñecos, que alguna vez habían sido juguetes inocentes, se habían convertido en seres aterradores. Algunos de ellos, con sus extremidades rotas o desgarradas, parecían arrastrarse por las calles como criaturas heridas. Otros mantenían una apariencia intacta, como si hubieran sido sacados directamente de una tienda de juguetes, pero sus ojos sin vida irradiaban una malicia incomparable. Los más jóvenes del pueblo comenzaron a relatar encuentros perturbadores con los muñecos. Hablaban de cómo los juguetes se les acercaban en la oscuridad, emitiendo risitas espeluznantes y murmullos incomprensibles. Los niños, que solían abrazar a sus muñecos para encontrar consuelo, ahora los evitaban a toda costa, temiendo que sus juguetes se convirtieran en pesadillas vivientes. Las noches se volvieron insoportables, con los sonidos de risas siniestras y pasos sigilosos resonando en las calles vacías. Las casas se llenaron de juguetes abandonados, mientras los padres trataban de proteger a sus hijos del horror que se cernía sobre el pueblo. Nadie sabía por qué los muñecos habían cobrado vida, ni cómo detener su macabro paseo nocturno. Los ancianos del pueblo, que solían contar historias de brujas y espíritus en las noches junto al fuego, comenzaron a especular sobre la relación entre los muñecos y la maldición de Doña Jovita. Algunos creían que los juguetes se habían convertido en receptáculos de almas atormentadas, mientras que otros sostenían que eran marionetas controladas por fuerzas oscuras. La pesadilla en el pequeño pueblo había alcanzado un nuevo nivel de terror con la resurrección de los muñecos. Los habitantes vivían en un estado constante de miedo y paranoia, y las noches se habían vuelto aún más insoportables. Pero, desafortunadamente, las horribles sorpresas aún no habían llegado a su fin. Para desgracia de los atormentados habitantes del poblado, algo aún peor ocurrió. Los muñecos, que habían cobrado vida y se paseaban por las calles por la noche, comenzaron a manifestar un comportamiento aterrador. En lugar de simplemente deambular sin rumbo, los juguetes animados comenzaron a cazar. Durante las horas oscuras, se dirigían hacia los corrales y granjas del pueblo, donde se alimentaban de los animales que encontraban. Los testimonios de los habitantes eran escalofriantes. Contaban cómo habían visto a los muñecos rodear a las ovejas, los pollos y los cerdos,
y cómo sus manos inmóviles se movían de manera inquietante mientras destripaban a sus víctimas. La sangre de los animales manchaba sus ropas de tela y sus caras inexpresivas, dándoles una apariencia macabra y siniestra. La gente se preguntaba por qué los muñecos se habían convertido en depredadores nocturnos, alimentándose de los animales que eran una fuente de sustento para el pueblo. La respuesta seguía siendo un misterio, y los habitantes estaban cada vez más desesperados por encontrar una solución. Pero eso no era todo. Los muñecos parecían tener un propósito adicional, más allá de la caza de animales. Durante la noche se reunían en un grupo, avanzando en fila y alzando a duras penas animales destripados, como si realizaran una peregrinación con ofrendas hacia algún ser oscuro. El destino de su marcha era el nicho donde doña Jovita descansaba. Los muñecos se congregaban alrededor de la tumba de su ama, sus ojos vacíos mirando fijamente hacia la piedra sepulcral. Y como si un lamento colectivo llenara el aire, los muñecos comenzaban a llorar de manera macabra, un coro de gemidos inquietantes que se elevaba en la oscuridad. Los habitantes del pueblo, desde sus ventanas cerradas y cortinas corridas, escuchaban aterrados los lúgubres lamentos de los muñecos. El sonido parecía penetrar sus almas, como si llevara consigo la tristeza y la oscuridad de doña Jovita y su pacto con el diablo. La comunidad vivía en un estado constante de pesadilla, y por esa misma razón mucha gente, sin importar la edad, comenzó a tomar la decisión de salir por la puerta falsa, por lo que, a pesar de ser un acto macabro, se comenzó a normalizar encontrar gente colgada en los árboles y lugares más icónicos en la plaza del pueblo. Durante la noche, los muñecos se hicieron amos y señores del pueblo, sin que nadie saliera a enfrentarlos, pero siempre procurando regresar a la casa de Jovita poco antes del amanecer, con sus ropas manchadas de sangre y sus ojos vacíos, aún mirando fijamente. Al igual que durante su marcha hacia la tumba de doña Jovita, avanzaban en fila, como una procesión macabra que anunciaba el fin de la noche. Nadie sabía cómo detener a los muñecos, que se habían convertido en depredadores nocturnos y, al mismo tiempo, guardianes lúgubres de la tumba de doña Jovita. El pueblo, desesperado y asustado, llegó a un punto crítico. Finalmente, un día, cuando el miedo y la desesperación alcanzaron su punto máximo, la gente tomó una decisión drástica. Decidieron que la única forma de poner fin a la pesadilla era incendiando la casa de doña Jovita. Creían que destruyendo el lugar donde se habían gestado los horrores, podrían romper la maldición que había atormentado al pueblo durante tanto tiempo. La casa de Jovita ardió en llamas, y los habitantes del pueblo vitorearon lo que consideraron un pequeño triunfo. Al finalizar el incendio, la misma gente ingresó al ahora extinto aposento de la curandera. Tomaron los muñecos, o lo que quedaba de ellos, luego los pulverizaron, y los restos fueron arrojados dentro de un gran tanque con agua que previamente fue bendecida por el Padre. De esta forma acabaron con los muñecos, pero no con la maldición, que buscaría otras maneras macabras de manifestarse. La iglesia del pueblo, que solía ser un lugar de consuelo y devoción para los feligreses, se había convertido en un escenario de pesadillas. Después de la quema de los muñecos, la maldición parecía haberse apoderado de lo más sagrado para la comunidad. Las figuras religiosas que adornaban el altar se movían misteriosamente durante la noche. Cristos y vírgenes, que solían permanecer inmóviles, parecían llorar lágrimas de sangre, y crucifijos se giraban de cabeza, desafiando las leyes de la física y la lógica. Los habitantes del pueblo, que solían acudir a la iglesia en busca de refugio espiritual, ahora temían entrar en aquel lugar santo. Las figuras religiosas, que antes representaban la paz y la redención, se habían convertido en seres aterradores que los acechaban desde sus altares. La comunidad vivía en un estado constante de ansiedad, y la fe que alguna vez los había sostenido ahora se desmoronaba ante la presencia de lo sobrenatural. Lo que más atormentaba al pueblo era la figura del gran Cristo que presidía la iglesia. Durante el día,
La estatua de Cristo permanecía en la cruz, mirando con amor y compasión a los fieles que se arrodillaban ante ella. Pero cuando la noche caía, algo extraordinario ocurría. La estatua de Cristo bajaba de la cruz y comenzaba a caminar por las calles del pueblo. Los testigos de este fenómeno describían la escena con horror. El Cristo, con sus heridas sangrantes y su corona de espinas, avanzaba arrastrando los pies lentamente por las calles desiertas. Su mirada, que alguna vez había sido tierna y misericordiosa, ahora irradiaba un dolor profundo y una angustia insondable. La sangre fluía de sus heridas, dejando un reguero oscuro a su paso. Lo que más aterrorizaba a los habitantes del pueblo era que el Cristo parecía acecharlos durante su andar. A medida que avanzaba, se detenía frente a las ventanas de las casas como si estuviera observando a los ocupantes desde el exterior. Los testigos afirmaban que podían ver sus ojos vacíos mirándolos a través del vidrio y que su mirada estaba llena de tristeza y desesperación. El Cristo caminaba durante horas, dejando un reguero de sangre a su paso, como si estuviera marcando un camino siniestro. La gente se escondía en sus casas, temerosa de encontrarse con la figura divina que se había convertido en una pesadilla. Cada noche, el Cristo avanzaba hacia el cementerio, donde se sentaba junto a la tumba de doña Jovita. Allí, en la oscuridad del camposanto, el Cristo lloraba por la muerte de la bruja y las almas perdidas que habían sido arrastradas por su maldición. Sus lágrimas de sangre caían sobre la tumba de doña Jovita, como si estuviera llorando por su pacto con el diablo y las consecuencias que había traído al pueblo. Junto a él, el gran macho cabrío, de ojos rojos fulgurantes como la lava, se sentaba en silencio, como si fuera su compañero en el lamento nocturno. La presencia del Cristo en el cementerio era un espectáculo aterrador para los aldeanos que se atrevían a espiar desde la distancia. Su llanto desgarrador y sus heridas sangrantes eran un recordatorio constante de que la maldición de doña Jovita aún acechaba al pueblo. La comunidad vivía atormentada por la presencia de lo sobrenatural, y la desesperación crecía a medida que luchaban por entender y enfrentar los horrores que los rodeaban. La historia del pueblo había tomado un giro inesperado, y el Cristo que caminaba por las calles durante la noche se había convertido en un símbolo del terror que los asolaba. La lucha contra la maldición de doña Jovita estaba lejos de haber terminado, y los habitantes del pueblo estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. La fe que alguna vez los había sostenido ahora se tambaleaba, y la oscuridad parecía haberse apoderado por completo de sus vidas. La maldición de doña Jovita consumía poco a poco al pueblo entero. Primero había sido aquel aterrador macho cabrío, luego los muñecos infernales, pero lo que más había causado impacto, así como terror entre la gente, era ver cómo la figura sagrada del Nazareno realizaba sus caminatas de forma demoníaca por las noches, a la expectativa de que algún incauto diera un paso en falso para tener un horrible destino en las manos de la figura sagrada. De la misma forma en la que, con el paso del tiempo, los muñecos cambiaron su comportamiento y comenzaron a atacar y devorar a los animales de corral, el Cristo también adoptó una actitud extraña. Ahora, en vez de deambular entre las solitarias calles, su andar se trasladó hacia los patios de las casas, dejando estelas de sangre y haciendo cruces de viento sobre la nada. Por las mañanas, la gente salía hacia los patios solo para encontrar una considerable cantidad de sangre regada por ellos. Al pasar de los días, los paseos del Cristo cesaron. Sin embargo, no regresó a su cruz. Un hombre que vivía a las afueras del pueblo comentó que un día, desde un agujero en su pared, logró ver cómo el Cristo pasó cerca de su humilde casa y se internó en el bosque. Después de ello, nunca más se volvió a saber de él. En un acto que mucha gente consideró milagroso, en todos los sitios donde el Cristo había derramado su sangre, comenzaron a crecer sembradíos de maíz, creciendo a una velocidad inaudita,
y dando como fruto unas enormes mazorcas, generando una abundancia como nunca se había visto por los alrededores. Pueblos aledaños compraron de esa gran cosecha, pues era una verdadera ganga, maíz de gran calidad y a tan bajo precio. Los pobladores consideraban la venida del Cristo como un acto milagroso, pero desafortunadamente, este hecho de fe era, en realidad, el inicio del fin para la gente del pueblo a manos del mal, que solo buscaba arrasar de una vez por todas con el poblado entero. En un día extremadamente soleado y caluroso, la gente descansaba en sus casas, contenta por la abundancia en la que ahora vivía el pueblo. Repentinamente, una nubosidad grisácea ocultó todos los rayos del sol, y el pueblo quedó sepultado entre penumbras. Seguidamente, el ruido de unos zumbidos ensordecedores atormentó a todos los habitantes, obligándolos a esconderse en lugares recónditos para evitar escuchar aquellos zumbidos lastimeros. Fueron aproximadamente 2 horas en las que los zumbidos no cesaron por nada del mundo, pero, al cumplirse el lapso mencionado, al fin todo regresó a la normalidad. Cuando la gente salió de sus escondites para ver qué había ocurrido, miraron con asombro y tristeza cómo todo indicio de naturaleza se había perdido. Aquellos zumbidos provenían de una plaga de langostas que habían devorado todo a su paso, incluyendo árboles enteros, dejando el pueblo como una zona desértica. Además, toda la gente que había comido del maíz milagroso comenzó a enfermar, al grado de vomitar sangre hasta quedar pálida como hojas de papel. Fueron pocas las personas que lograron sobrevivir a la maldición de Doña Jovita, y se dice que quienes tenían verdadera fe son los únicos que lograron sobrevivir ante tantas calamidades. Se dice que la maldición al fin terminó cuando un desastre natural barrió con el poblado entero. Después de 4 días de lluvia sin parar, unas cuantas personas decidieron huir de aquel sitio embrujado. Fue así como los pocos sobrevivientes comentan que durante su huida, un estruendo se dejó escuchar en el cielo. Seguidamente, entre la nubosidad y el cielo color sangre, se dibujó una enorme figura en forma de ángel, y de su mano salió un imponente rayo que golpeó una montaña que se encontraba bordeando al pueblo. El resultado fue catastrófico, pues este acto provocó un deslave que barrió con el poblado entero, llevándose consigo casas, la iglesia y cualquier esperanza de vida. Hoy en día, aquel lugar es considerado un sitio embrujado, oculto entre la sierra y al que nadie aconseja ir. Debido a la complejidad del camino, son pocas las personas que se han aventurado, pero todas las personas que lo han hecho coinciden en un mismo hecho, demoníaco y macabro a la vez. Siempre ven un nicho destruido y, muy cerca de él, un macho cabrío que, con sus imponentes ojos rojos, mira a todos con odio y recelo.